para la Cátedra UNESCO de Comunicación, Democracia y Gobernabilidad con sede en la Pucamaima, darles la bienvenida a este encuentro de discusión entre colegas, periodistas, personas interesadas en la comunicación y también en la forma en cómo en República Dominicana, sobre todo, trabajamos la cobertura de temas como la migración, la interculturalidad y la frontera. Nuestro proyecto, que se llama exactamente igual que este panel, Nuevas Miradas para la Realidad Dominico-Haitiana, más y mejor periodismo, está como el resto de los proyectos de esta feria, existe gracias a una financiación de la Unión Europea y busca despertar un interés en el diálogo, la discusión franca y profesional sobre cómo hacemos el ejercicio periodístico desde distintas perspectivas y distintos medios y alrededor de todo lo que tiene que ver con la realidad binacional. En la tarde de hoy tenemos un encuentro que busca también provocar esa reflexión con la participación de dos panelistas de lujo de las cuales me siento muy orgullosa de presentar. Agradezco antes la presencia de todos y todas ustedes, sobre todo de algunos que sé que vinieron incluso hasta desde La Vega, Santo Domingo y bueno, y toda la gente de Santiago que nos apoya. Bridget Wooding es especialista en desarrollo humano, migraciones, género y derechos humanos y es coordinadora del Observatorio de Migrantes del Caribe, apoyado por el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana. Ella es la autora del libro Inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en República Dominicana y coeditora con Wilfredo Lozano de Los retos del desarrollo insular. Desarrollo sostenible, migraciones y derechos humanos en las relaciones dominico-haitianas en el siglo XXI. Además del libro Femmes non frontières, Femmes tout partout, una mirada a la violencia contra las mujeres migrantes haitianas en tránsito y desplazadas en la frontera dominico-haitiana. Bridget nos va a hacer una panorámica de las migraciones en la isla y un poco analizarlas desde el punto de vista sociológico. Tanto ella como Edith Febles tendrán 15 minutos para sus participaciones y luego vamos a abrir a preguntas y a una continuación de esta discusión. Edith Febles es productora y conductora del programa El Despertador de Antena Latina, ha sido reportera de investigación en radio, televisión y la prensa escrita. Ha dado cobertura a temas relacionados con la realidad dominico-haitiana, la migración, la política, los derechos humanos y el sistema judicial. Mantiene sus vínculos con la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, donde se inició en la radio, con un comentario diario sobre temas de actualidad. Sin más preámbulos, le paso la palabra a Bridget Wooding para que inicie este panel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer realmente estar aquí, invitado ya como el Observatorio Migrante del Caribe. Nuestra organización tiene pocos años, se remonta a 2009, pero en ese lapso de tiempo hemos intentado llenar como un vacío en términos de la compilación de informaciones sobre las migraciones que tocan ya sobre todo la isla, el Caribe, para tratar de ya conseguir que hay más y mejores insumos para los medios de comunicación, la sociedad civil, los decidores de políticas públicas en esa materia. En ese lapso de tiempo hemos sacado como varias publicaciones, boletines, policy brief, y por ahora lo que me gustaría anunciar es que hoy en la mañana lanzamos ese primer informe anual sobre las migraciones que atañen a la República Dominicana desde una perspectiva de derechos. Por ese motivo, ya para quienes están interesados en las migraciones en sentido general, pueden acercarse a nosotros ya con toda la tranquilidad. Y como tenemos poco tiempo hoy por la noche, voy a concentrarme en lo que es un poquito el tema de la migración en la isla, con algunas reflexiones que tienen que ver con el tema de cara a los medios de comunicación. Rápidamente lo que vamos a tratar es lo siguiente, como ustedes pueden ver, poquito cómo cada lado de la isla se ve, cuál es el reflejo que hay en los dos sentidos, y luego pasamos a ver poquito cómo la migración
y puede constituir un motivo de tensiones. Por otro lado, cómo catástrofes naturales pueden representar momentos de distensión, como en la actualidad hay ciertos mitos que respecto a las migraciones y otros temas en las relaciones dominico-haitianas que se han desmentido hasta cierto punto, sobre todo después del terremoto, pero cómo es que hay varios estereotipos que persisten, y terminando rápidamente con algunas tendencias y desafíos. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de síndrome de siameses? Realmente es el hecho de que, por ejemplo, no hay corresponsal dominicano en Haití y viceversa. Y prácticamente tampoco hay medios internacionales realmente ya con mucho, tantos medios internacionales con mucho apego ya por los dos lados de la isla. Tenemos que tomar en cuenta que la frontera estaba prácticamente cerrada hasta 1986, dificultando las comunicaciones y haciendo que hasta cierto punto hay un desconocimiento mutuo entre los dos países. A grandes rasgos podemos ver que Haití percibe muchas veces a República Dominicana como un punto de desestabilización, y mientras que República Dominicana, por su lado, tiende a ver a Haití como una carga delegada a República Dominicana de parte de la llamada comunidad internacional. Y en ese contexto, muchas veces hay un peso de los medios internacionales, de la llamada diáspora, que puede tener aún más impacto a veces que los medios nacionales sobre temas dominico-haitianos. Si pasamos a ver rápidamente cómo es que la migración puede constituir motivo de tensiones, bueno, evidentemente la historia nos remite a lo que pasó en 1937 con la matanza en la frontera. Ha habido otros hitos en ese sentido, en que particularmente como las roces, las dificultades se han manifestado a través de incidentes particularmente graves en términos de la migración. Recordamos las repatriaciones masivas en 91, que bajo el presidente Balaguer, bueno, que en parte facilitó ya lo que fue ya el golpe de Cedras contra el gobierno constitucional de Aristide en su primera administración. Tenemos como otro ejemplo lo que fue las repatriaciones también masivas en 99, que también tenía su secuela en un protocolo bilateral que, si bien alivió un poquito la situación, no ha sido ninguna panacea, ningún remedio realmente tan apropiado para esas situaciones. Y luego, evidentemente, hay otros temas que han sido tan fuertes como lo que se conoce como el masacre de Guayubín de 2000, que actualmente está ante la Corte, ¿no? Que fue un incidente ya de tráfico en la frontera, en que se alega que militares luego ya no tomaron las medidas necesarias para proteger a las personas que estaban implicados, ¿no? Y otros elementos que también han tenido sesgo realmente de crear roces. Sabemos de las repatriaciones masivas también tras el incidente de Atillo Palma en 2005 y su secuela. Y por no decir todo lo que es un constante por el nivel de migración irregular, indocumentado que hay, que es el tema de tráfico ilícito de personas y trata. Todo eso es motivo ya de tensiones. Y para como solamente ver algunos ejemplos de cómo eso se manifestó, por ejemplo, en 2005, después de Atillo Palma. Aquí hay como un sinnúmero de titulares representativos. No he escogido ya los titulares más fuertes, sino son realmente representativos de cómo es que los medios representaron lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Hasta xenofobia en varios de la ciudad Corazón, en el Caribe, del 17 de junio de este año, ¿no? Entonces, ahí se nota que cuando hay incidentes realmente fuertes en lo que es el tema migratorio, que los medios tienden a realmente dar relieve a lo que son las roces, las tensiones que eso produce, ¿verdad?
Para contrastar un poquito con eso, hay otros momentos en que los medios tratan las relaciones de manera más suave, y en ese sentido podemos mencionar, por ejemplo, catástrofes naturales como momentos de distensión, ¿no? Nosotros recordamos de 2004 las fuertes inundaciones de Mapú, Jimaní, Fonveret, en que realmente se manifestó una solidaridad, sobre todo a través de esta frontera del sur. Pasó lo mismo hasta cierto punto más tarde en ese mismo año, septiembre de 2004, con las inundaciones fuertes de Gonaïves, tras tormenta tropical Jean. Y mismo si para Haití era un momento muy difícil gestionar todo eso, ya lo que sí se constataba en ese momento fue ciertos padrones de migración y bastante solidaridad de parte de República Dominicana. Una solidaridad que luego se manifestó en grande con lo que fue el terremoto de enero de 2010. Para como también darles, como había hecho con lo de las repatriaciones de Atillo Palma, cómo es entonces que los medios tienen una representación más suave en momentos de catástrofes naturales que atañen a los dos lados de la isla. He sacado como una cita aquí que es de la prensa alternativa de Haití, que habla de cuándo es que después de las inundaciones fuertes que causaron el mal manejo de la cuenca del río Soliet, Río Blanco en Haití, hubo inundaciones que tuvieron consecuencias en República Dominicana con muertes tanto de personas dominicanas como haitianas en la frontera. Y las autoridades de Haití organizaron una visita de exploración y sensibilización como ya dentro de un mes de haber tenido esas inundaciones. Y lo que dijeron los periodistas en ese momento es que habían podido visitar no solamente el lado de Haití, sino también el lado de República Dominicana, y hablaron del nivel de realmente de desastre, y también notaron cómo era la solidaridad en ese momento cuando la gente había cruzado la frontera desde Haití para tratar de ayudar a parientes o vecinos ya del lado dominicano. Y en particular hablaron, por ejemplo, de cómo víctimas eran tanto dominicanos como haitianas que estaban en esa zona, sobre todo por la razón que el desastre había ocurrido como una noche antes del mercado binacional tradicional. Y hablaron en particular de un escenario muy emotivo que recuperaron de una anciana que había perdido miembro de su familia, una mujer haitiana, y todo lo que ella había contado en ese momento. Pasando rápidamente a ver entonces lo que pasó luego. Estamos siempre con esa idea de que a grandes rasgos las catástrofes naturales pueden producir más momentos de distensión que se reflejan en los medios, en las relaciones dominico-haitianas. Y aquí ustedes tienen también un abanico representativo de lo que fueron los titulares dentro de los primeros meses, los primeros 2 meses después del terremoto, ¿no? Y el segundo titular hay que explicarlo un poquito porque si bien dice prejuicios de la prensa, ¿a qué se refiere? Es que la prensa local nacional de República Dominicana estaba bastante molesta porque la prensa internacional, a su juicio, no estaba representando de manera suficiente, de manera adecuada, todo lo que fue el nivel de solidaridad que hubo desde República Dominicana. Pero como ustedes pueden ver, realmente los titulares fueron muy como a favor de las relaciones bilaterales en ese momento. Como consecuencia del
terremoto y su secuela, hay como ciertas cuestiones que tal vez podemos mencionar, ¿no? Y inmediatamente después del terremoto hubo como todo un cambio en la percepción del rol de República Dominicana de cara a Haití, y de lo que se había percibido un poquito como cierta indiferencia hacia el desarrollo humano y hacia el desarrollo real de Haití. Luego pasó a tener como esta caracterización más bien de buen samaritano, de todo lo que fue la idea de que Haití en cualquier momento nos va a invadir, bueno, si no militarmente, por la cantidad de inmigrantes que podemos recibir. Realmente lo que se vio en ese momento que fue, a pesar de tener la peor catástrofe urbana en ese siglo, y no tuvimos una estampida de haitianos cruzando la frontera, y al contrario, el desplazamiento forzado se quedó mayormente en Haití, y con casi 500,000 de personas todavía bajo carpas. Me parece que la última cifra de la OIM es como 480,000, ¿no? O sea que la gente no ha cruzado la frontera en números tan considerables. Y de misma manera hubo un momento por lo menos de distensión en que lo que se había percibido como un maltrato de haitianos reportado siempre por las organizaciones internacionales de derechos humanos, la sociedad civil local, pasó a tener otro sesgo, y se dio el giro en que lo cierto es que algunos grupos particularmente vulnerables, niños, niñas y mujeres, lograron tener cierto reconocimiento más. Las autoridades dominicanas comenzaron a realmente, tal vez por primera vez, tomar en cuenta de una manera más sistemática los derechos de estas personas, en una situación en que la migración forzada que se dio después del terremoto no tiene una figura legal internacional en que esas personas están garantizadas la protección, diferente a las personas que se quedaron en Haití, que sí tienen algo en términos de su protección, que son estos ya unas normas, si bien no son vinculantes, pero son internacionales para la protección de personas desplazadas internamente. Si bien podemos ver que la situación se ha suavizado de alguna que otra manera después por la magnitud del desastre, por la necesidad realmente de hacer cosas y de asegurar un mínimo de protección para sobre todo en ese caso las mujeres, y sobre todo las mujeres embarazadas representan una carga para los servicios sociales. Sigue hasta cierto punto un prisma humanitario después del sismo, aunque ese como efecto buena vecindad ha tenido, bueno, sus altos y sus bajos, ¿verdad? Y hay la posibilidad real del relanzamiento de la Comisión Mixta Bilateral como símbolo de distensión, con todas las dificultades que puede haber para realmente mantener el lado haitiano por las cuestiones de institucionalidad que rigen hasta el momento de hoy. Sigue la tendencia a relegar el expediente migratorio a favor de una prioridad más en cuestiones medioambientales. A pesar de la visita de algunos candidatos presidenciales para elecciones en Haití, hay poco análisis del proceso político en República Dominicana. Contracorriente en esas elecciones aquí en República Dominicana hemos tenido, y por todos los incidentes que ustedes conocen, y mucho más discusión sobre la posibilidad de esos incidentes tener cierto peso ya en el proceso electoral. Finalmente, los desafíos en términos de cómo mejor representar estas relaciones en los medios y podrían ser tal vez 6, ¿no?, que están aquí. Vuelvo y repito que hay una falta de arraigo de corresponsales
entre los dos países, de nacionales de un país en el otro país y viceversa. Tampoco hay tantos corresponsales internacionales que tienen cierto arraigo para la cobertura de estos temas binacionales. En la coyuntura post-terremoto, a veces el espacio se llenó más bien de blogueros y organizaciones humanitarias y no tanto corresponsales de los dos países. Los nuevos medios de comunicación en los campamentos han tenido, intentando empoderar a las mismas personas de los campamentos, han tenido relativamente poco difusión. Hay un nuevo espacio insular de entendimiento, pero eso se ha complicado en los últimos tiempos por las relaciones complicadas a comienzos de 2012, por todo lo que pasó con la entrega de Limonad y las cuestiones en términos de las licitaciones post-terremoto. Finalmente, y parece muy importante ayudar a promover a la sociedad civil como actor de peso e interlocutor indispensable para el Estado en ese proceso post-terremoto que todavía estamos viviendo y trabajando por ambos lados de la isla. Muchísimas gracias. Yo pienso que luego, ya cuando llegamos al punto de debate, hay muchos puntos en que podemos ya dialogar más, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias a Bridget Wooding. Desde luego, quienes están en este auditorio, trabajamos en la comunicación, en nuestra mayoría, y sabemos que Haití, las relaciones dominico-haitianas son noticia en República Dominicana. Lo hemos visto con gran intensidad en las últimas semanas. Aparte de los tradicionales temas que giran alrededor de la inmigración, la Junta Central Electoral, los derechos humanos, hemos visto primeras planas y prime time copados de escándalos de corrupción que vinculan a autoridades de ambos países, el manejo conjunto del cólera y las nuevas amenazas que representa esta enfermedad, o incluso denuncias de tramas internacionales para derrocar gobiernos. Para analizar un poco este ejercicio desde adentro, le cedo la palabra a nuestra colega Edith Félix. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Yo quería empezar con una anécdota de algo que me ocurrió en el despertador fuera del aire el pasado viernes. Se me acercó uno de los jóvenes tramoya que carga todos los días el equipo de trabajo, los muebles y demás que lo coloca, y me dijo que él se había enterado, él quería que yo le confirmara por cuánto era que Jennifer López había asegurado su trasero. Él tiene entendido que eso costó $20 millones, que ella tenía esa parte de su cuerpo asegurada y que tenía entendido que tenía otras partes aseguradas, las piernas, si tenía la cara, que él quería detalles sobre eso. Yo le dije que podía verificar, a ver exactamente cuánto dinero era por lo que ella le había asegurado, que no lo sabía, pero que quería que él primero me respondiera algunas preguntas. Y le pregunté si él tenía seguro médico, y me dijo que sí, como trabajador de allá. Le pregunté si su seguro médico le cubría el servicio de ambulancias. Me dijo que no sabía. Yo sé que el seguro médico que él tiene le cubre el servicio de ambulancias, pero él no lo sabía. Y le pregunté si él tenía la lista de médicos que le tienen que prestar servicios y de clínicas, y él tampoco lo sabía. Entonces yo le dije, bueno, usted tiene que investigar antes de lo de Jennifer López, usted tiene que investigar qué es lo que le está asegurando su seguro, si usted tiene servicio de ambulancias, y cuáles médicos le dan cobertura, cuánto le cubre de internamiento. Y bueno, eso fue una chercha, todo el mundo estaba riéndose porque estaban pendientes y estaba Jennifer López de por medio y era un personal masculino. Pero eso me dejó pensando seriamente en que la mayor parte de las cosas que nosotros sabemos no nos importan, ni nos interesan, ni tiene que ver con nuestras vidas. O sea, un joven que está de tramoya sabe exactamente en cuánto está asegurando Jennifer López las partes de su cuerpo, ignora cuánto es que le cubre el seguro médico que él tiene. Y eso no es casual, esa no es una responsabilidad solo suya, sino del gran aliento que tienen en los medios de comunicación. Estuve en el Seibo recientemente con
personal de participación ciudadana, de jóvenes, de organizaciones de la sociedad civil, y estuvimos hablando distintas personas del proceso electoral dominicano, y cuando ya terminábamos se me ocurrió preguntar cuántos candidatos a la presidencia hay esta vez. Entonces un señor dijo que cree que son 14, otro me dijo que eran 3, alguien eran 2 y un cura me señaló dudando que sí son 6. Efectivamente, padre, son 6. La gente no sabía, entonces enviamos a la calle este fin de semana, ayer, el viernes, a que le preguntara a un camarógrafo y una periodista a las personas cuántos candidatos hay a la presidencia y cuáles son. Entonces hubo un señor que dijo, me llamó la periodista porque ella no encontraba sentido a esa pregunta, pero como había tenido la experiencia esta en el Ceibo, pensé que iba a pasar algo interesante. Y efectivamente hubo un señor que le dijo, yo creo que son como 30, la mayoría piensa que son 2 candidatos, y alguien le dijo que el presidente Leonel Fernández también es candidato a estas elecciones. Entonces nosotros estamos dando por supuesto que la población maneja un nivel de información muchas veces que no necesariamente dispone de esas informaciones. Yo siempre me estoy preguntando si esa gente, nosotros de este lado, cuando estamos hablando desde la televisión o desde la radio, estamos asumiendo que la población dispone de un marco referencial que le es oportuno, que los medios de comunicación le están dando los instrumentos y las informaciones que son necesarias y básicas para que la gente comprenda la realidad. Es una realidad que le llega tan difusa a la gente que puede confundirse en cuáles son los intereses de su vida, puede olvidarse de cuál es su seguro y atender al seguro de un artista, y así vamos a encontrar cientos de pérdidas en el camino. Con esto quiero decir que pienso que la mirada, que como este es un título elocuente y hasta cierto punto bastante sugerente, nuevas miradas para la realidad dominico-haitiana, más y mejor periodismo, es que las miradas nuestras están equivocadas, no solo respecto a la realidad haitiana, es casi con la mayoría de las cosas de la vida. Estamos manejando informaciones que no tienen que ver necesariamente con nuestras vidas y sobre todo llegan informaciones cargadas de perjuicios y cargadas de ideas que están llevando a la gente a tomar decisiones incorrectas o a tener una idea errónea de lo que está ocurriendo en su entorno. Se supone que para eso sirven los medios de comunicación. La gente que está aquí, que es de Santiago, tendrá una idea de qué ocurre en el Ceibo o de lo que podría ocurrir en Dajabón, por lo que los medios de comunicación le están contando. O sea, la idea que nos estamos formando del mundo es la idea que nos están dando los medios de comunicación. Entonces, esa verdad, que es la verdad colectiva, es la que nos va a empujar a nosotros a tomar decisiones. Y vamos a estar tomando decisiones que tienen un sustento muy hueco muchas veces. Yo creo que sí hay una definición de la información, de la noticia, que a mí me agrada, es que noticia es aquello que ayuda a la gente a tomar mejores decisiones. Eso es una cosa bastante simple, parece ser bastante elemental, y cuando llega el momento de definir, usted decir, vamos a ver, ¿qué vamos a trabajar? Esto va a ayudar a la gente a tomar mejores decisiones, la gente va a estar mejor informada. Por eso los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la vida democrática. Con respecto a la migración, hay muchas ideas, y en casi toda la prensa del mundo son ideas negativas. Yo me puse a mirar qué estaban pensando en Europa de los migrantes que llegan, o qué es lo que se discute en Estados Unidos respecto a los que llegan de otros países, o qué es lo que se está diciendo en México, o lo que dicen en Paraguay, o cómo lo ven en la Argentina. Y creo que los desafíos son los mismos casi en todas partes. Hay un informe, el informe de desarrollo humano, que se lo recomiendo porque me pareció bastante buen referente, del año 2009 de Naciones Unidas, que era Superando Barreras, Movilidad y Desarrollo Humano, que trataba muy de cerca el tema de la comunicación y de lo que hacen los medios de comunicación. Y me quedé con un solo párrafo, dice: la migración generalmente no tiene muy buena acogida por parte de la prensa. Los estereotipos negativos que muestran a los migrantes como personas que nos quitan el empleo,
que viven a costa de nuestros impuestos abundan en los medios de comunicación y en la opinión pública, especialmente en época de recesión. Para otros, la palabra migrante puede evocar imágenes de personas en una situación de máxima vulnerabilidad. Y claro, el que está vulnerable, el que está en la miseria o el que está en la pobreza no es la imagen idónea, no es una imagen ejemplificante. La gente va buscando los modelos que estima son de progreso, son de avance. Entonces, tenemos una mirada más que nada tradicional. Yo hice un ejercicio y en este caso, por el acceso a la documentación, lo hice en SIN y que quiero compartir con ustedes algunos aspectos. En SIN, en archivo, puse la palabra haitianos. Nosotros tenemos un archivo que es, como es una empresa joven, todavía es un archivo que casi vive de nuestra memoria. O sea, yo recuerdo exactamente lo que estaba haciendo hace 5 años y le digo, mira, en el año 2009 yo hice un reportaje y yo creo que lo pusimos tal nombre. O sea que todavía no es, eso lo están clasificando ahora. Y pusimos haitianos. ¿Y qué encontramos de haitianos? Encontramos, si nos vamos a los años anteriores, encontramos las matanzas a las que se hacían referencia. Esa imagen de ese joven que sale en el informe de Alicia Ortega que dice, o se van o hay guerra. Casi no se entiende. Eso fue un joven, yo vi la imagen en crudo en Atillo Palma, que fueron casa por casa frente a las cámaras de televisión quemando casa. Entonces encontramos eso. Encontramos, si escribe la palabra haitiano, vas a encontrar referida también a haitianos vinculados a actos delictivos. Un haitiano mata, la nacionalidad sale cuando se trata de una persona que no es dominicano. Nadie va a poner dominicano mata, no lo va a poner aquí, dice, pone otro, un joven, un hombre, un borracho, y bueno, cuando es un tema de mujeres tenemos el error del término pasional, pero en este caso haitianos. Más recientemente todo el tema del terremoto y con posterioridad ahora todo el tema del escándalo que involucra funcionarios dominicanos y funcionarios haitianos. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de poner la palabra franceses. No hay tantos franceses aquí, pero a ver qué aparece de los franceses y entonces vamos a encontrar a los franceses inaugurando hoteles, recepciones o a franceses que están anunciando una obra o una inversión. Entonces, que traen enfermedades, que desplazan la mano de obra local, que participan en actos delictivos. Y hay una visión que es muy injusta respecto a la comunidad haitiana en la República Dominicana, es la de los actos delictivos. Y yo se lo digo porque buscando los datos de la Procuraduría General de la República, generalmente, y les recomiendo que lo hagan, que busquen los delitos por nacionalidad. Para la presencia de haitianos que hay en la República Dominicana es ínfima la representación de reclusos que ustedes van a encontrar en los centros penitenciarios que son haitianos. Ahora, vamos a dejar el video para el final, ¿les parece? Y si suena, que sea una especie de suerte. Lo veremos. Yo luego al final yo se lo cuento. Pues sí, es bueno ir a los datos oficiales. Muchas de las ideas que nosotros enarbolamos como si fueran verdades no están sustentadas en datos específicos. Muchas tienes una idea y te puedes dejar llevar por la emoción de que hubo un incidente en un lugar, hubo otro incidente y de repente todos los incidentes se te juntan en la cabeza y le pones rostro a eso que está ocurriendo. Entonces podemos buscar en las fuentes oficiales y ver el número de haitianos implicados. Hubo un año, creo que en el año 2003, que me encontré que había más, por nacionalidad, había más presencia de nacionalidades de Colombia que de Haití, en prisiones dominicanas, que para la población es una cosa totalmente que nos refiere a un comportamiento muy distinto al que nos vamos construyendo en nuestra cabeza, que organizan una invasión pacífica.
Los puntos de los que le voy a hablar ahora, que son 4, son ideas sobre todo que llegan de la mano de comentaristas, de gente que hace opinión pública, no necesariamente de periodistas que están supliendo información o que van enviados o cobertura, porque el tema haitiano es un tema de conversación, sobre todo entre panelistas. La organización de una invasión pacífica, los planes de unir, todo el mundo ha escuchado eso, que hay planes que Canadá, Estados Unidos y 3 países más tienen ideas de unir a los 2 países. No hay ningún documento que avale esa tesis, no hay nada, pero eso es una idea que desde que yo nací la estoy escuchando. Ese plan que no acaba de tomar cuerpo. La carga económica que representa el empleo, la salud, educación y las atenciones sociales. Quiero decirles que uno de los temas, yo considero personalmente que hay 2 temas muy difíciles para conversar con la gente aquí en el país, que son el tema de la migración haitiana, el haitiano, pero no la vida, sino la migración haitiana, la presencia de haitianos en República Dominicana, y el tema de los derechos humanos, la muerte en la calle, el asesinato de presuntos delincuentes a manos de agentes policiales. Son 2 de los temas que generalmente nosotras, yo que he trabajado radio y que en la radio teníamos un papel de hablar con la gente, son los 2 temas más difíciles para tratar porque es donde te puede llegar los niveles más altos de hostilidad que alguien puede imaginar y de arbitrariedad. La gente que además es gente que sus hijos tienen posibilidades de morir en la calle, lo favorece porque están cansados de la delincuencia, hay que matarlos a todos. Y cuando se trata de los haitianos vamos a sacarlos, no sabemos qué se hace y por ahí comienza, y eso es una situación que en algunos casos nosotras preferíamos no abrir los micrófonos para este tipo de temas a menos que estuviéramos muy bien preparadas. Una mirada así, como la que les decía anteriormente, esa mirada tradicional afecta el clima político, define comportamientos de la población, que a fin de cuentas actúa mucho por esos datos que le llegan, que no necesariamente son aquellos datos que le van a ayudar a tomar mejores decisiones, favorece los conflictos, potencializa la hostilidad, favorece medidas represivas y extremas, ignora las violaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Una mirada de ese modo, mucho ignorar, dejar de lado las violaciones a los derechos fundamentales. Pienso que tal como se decía anteriormente, al partir del terremoto se vive una realidad distinta. Yo estuve en Haití a las 24 horas de que ocurrió el terremoto y todos los que fuimos, compañeros, periodistas, ninguno habíamos estado nunca en Haití. Tuvimos muchas dificultades con el idioma y buscábamos a gente de la calle para que hiciera la traducción y yo pensaba, es increíble que tantos años ejerciendo en República Dominicana yo nunca estuve en este lugar. O sea, no habíamos estado en Haití prácticamente ninguno de los que estábamos ahí. Muchos medios fueron a Haití por primera vez. Esto volcó en una mirada desde la solidaridad. Yo recuerdo los equipos dominicanos trabajando, una mirada desde la solidaridad, un acercamiento entre ambos países, una reactivación de los espacios de diálogo, el fortalecimiento de lazos comerciales, un comercio que es muy informal, pero es muy importante, la demanda de productos y servicios y nuevos negocios. Bueno, hay gente que vio de más y lo vio hasta con gula los negocios que surgieron en Haití. Nosotros necesitamos nuevas miradas, conocer más el territorio, conocer las realidades cotidianas de lo que viven allá y de lo que viven acá, la realidad cotidiana de la gente, establecer fuentes informativas, contar historias desde la vida de la gente, ponderar los esfuerzos. Ahorita pasaban ahí unas imágenes en un reportaje que había que ver esos hombres trabajando, reconocer los aportes económicos. En el año 2007 Haití era el 4º destino de exportación de productos de la República Dominicana, hoy es el 2º. Y me decía el ministro el señor Temístocles Montaz, que le estábamos entrevistando, que probablemente la situación económica en este momento en República Dominicana, si no fuera por el mercado que tenía en Haití, hubiese sido diferente con la crisis internacional. Nosotros estamos presentando déficit respecto a Estados Unidos
y el crecimiento extraordinario que han experimentado las exportaciones dominicanas hacia Haití. Y de hecho, con una visión de futuro, parte de la preocupación, y él manifestaba que tienen las autoridades dominicanas, es la de formalizar más el comercio. Y en ese sentido también lo decía el embajador de República Dominicana en Haití. Es importante reconocer la migración como un fenómeno social presente en otras latitudes, o sea, no solo los haitianos salen de su país, los nuestros también salen. Y a la gente, a los dominicanos, muchas veces eso también como que se les olvida, somos una sociedad donde dominicanos siguen saliendo. Valoramos el aporte de esos dominicanos que nos mandan remesas y la cuantificamos en el crecimiento de cada año. Defendemos los derechos adquiridos por nuestros connacionales en otras latitudes, su derecho a la nacionalidad, su documentación. Les invito a que lean la página Reconocido, www.reconocí.do, para que vean historia de gente despojada de su documentación después de tenerla, que ese es otro debate, pero que no ayuda a que miremos las cosas, y que pienso que también en términos de prensa está muy sesgado para la relevancia que tiene esto para la vida de muchas personas. Me encontré a alguien aquí que me dijo que está trabajando en un pueblo y que solo en una comunidad pequeña tiene 24 casos de jóvenes que han sido despojados de su documento de identidad. Promotores de una sociedad más justa, eso sería el periodismo ideal, comprometidos con un mundo que sea más humano, que sea más solidario, que promueve el desarrollo y, por supuesto, apegados a la verdad, que abogue por el respeto a los derechos fundamentales, el rechazo a las violaciones de leyes laborales, que cumpla con la ley en un entorno donde prevalece la informalidad y que exija que se cumpla con la ley. El periodismo, más periodismo, yo diría, es aquel, y con esto termina, que desafía la frontera, que está penetrando el territorio. Muchos de nuestros enfoques se quedan desde las oficinas o se quedan en una entrevista simple. A veces ni siquiera es una responsabilidad de los periodistas mismos, los medios de comunicación también, en la definición de una agenda de la cosa pública, que es lo que interesa. Desnudando mentiras, documentando esas mentiras, que descubre los infundios que durante años hemos tenido y que escucha nuevas voces. Y alguien decía una vez, hablando sobre todo de las comunidades más pobres, decía que alguna gente en la prensa puede pensar, dice, porque se le ocurrió decir a un periodista en un taller, al pueblo hay que bajar, y dijo, al pueblo nunca se baja, al pueblo se sube, aunque a usted le parezca que habla mejor que la mayoría. Muchas gracias. Muchas gracias a Edith y disculpas por la situación con el video que ya está listo. Yo quiero aprovechar para agradecer la presencia de algunas personas que nos acompañan, Esteban Rosario, Mónica Peña de Telesistemas, reporteros y reporteras del Canal 29 que a pesar de la lluvia están aquí, y periodistas de La Vega, Edison Ubaldo y Eddie Santana, que hicieron este trayecto para acompañarnos. Favorece los conflictos, potencializa la hostilidad, favorece medidas represivas y extremas, ignora las violaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Una mirada de ese modo, mucho ignorar, dejar de lado las violaciones a los derechos fundamentales. Pienso que tal como se decía anteriormente, al partir del terremoto se vive una realidad distinta. Yo estuve en Haití a las 24 horas de que ocurrió el terremoto y todos los que fuimos, compañeros, periodistas, ninguno habíamos estado nunca en Haití. Tuvimos muchas dificultades con el idioma y buscábamos a gente de la calle para que hiciera la traducción, y yo pensaba, es increíble que tantos años ejerciendo en República Dominicana yo nunca estuve en este lugar. O sea, no habíamos estado en Haití prácticamente ninguno de los que estábamos ahí. Muchos medios fueron a Haití, fueron a Haití por primera vez. Esto volcó en una mirada desde la solidaridad. Yo recuerdo los equipos dominicanos trabajando, una mirada desde la solidaridad, un acercamiento entre ambos países, una reactivación de los espacios de diálogo, el fortalecimiento de lazos comerciales, un comercio que es muy informal, pero es muy importante, la demanda de productos y servicios y nuevos negocios. Bueno, hay gente que vio de más, y lo vio hasta con gula, los negocios que surgieron en Haití. Nosotros necesitamos nuevas miradas, conocer más el territorio,
conocer las realidades cotidianas de lo que viven allá y de lo que viven acá, la realidad cotidiana de la gente, establecer fuentes informativas, contar historias desde la vida de la gente, ponderar los esfuerzos. Ahorita pasaban ahí unas imágenes en un reportaje que había que ver esos hombres trabajando, reconocer los aportes económicos. En el año 2007 Haití era el cuarto destino de exportación de productos de la República Dominicana, hoy es el segundo. Y me decía el ministro el señor Temístocles Montaz, que le estábamos entrevistando, que probablemente la situación económica en este momento en República Dominicana, si no fuera por el mercado que tenía en Haití, hubiese sido diferente con la crisis internacional. Nosotros estamos presentando déficit respecto a Estados Unidos y el crecimiento extraordinario que han experimentado las exportaciones dominicanas hacia Haití. Y de hecho, con una visión de futuro, parte de la preocupación, y él manifestaba que tienen las autoridades dominicanas, es la de formalizar más el comercio. Y en ese sentido también lo decía el embajador de República Dominicana en Haití. Es importante reconocer la migración como un fenómeno social presente en otras latitudes, o sea, no solo los haitianos salen de su país, los nuestros también salen. Y a la gente, a los dominicanos, muchas veces eso también como que se les olvida, somos una sociedad donde dominicanos siguen saliendo. Valoramos el aporte de esos dominicanos que nos mandan remesas y la cuantificamos en el crecimiento de cada año. Defendemos los derechos adquiridos por nuestros connacionales en otras latitudes, su derecho a la nacionalidad, su documentación. Les invito a que lean la página Reconocido, www.reconocí.do, para que vean historia de gente despojada de su documentación después de tenerla, que ese es otro debate, pero que no ayuda a que miremos las cosas, y que pienso que también en términos de prensa está muy sesgado para la relevancia que tiene esto para la vida de muchas personas. Me encontré a alguien aquí que me dijo que está trabajando en un pueblo y que solo en una comunidad pequeña tiene 24 casos de jóvenes que han sido despojados de su documento de identidad. Promotores de una sociedad más justa, eso sería el periodismo ideal, comprometidos con un mundo que sea más humano, que sea más solidario, que promueve el desarrollo y, por supuesto, apegados a la verdad, que abogue por el respeto a los derechos fundamentales, el rechazo a las violaciones de leyes laborales, que cumpla con la ley en un entorno donde prevalece la informalidad y que exija que se cumpla con la ley. El periodismo, más periodismo yo diría, es aquel, y con esto termina, que desafía la frontera, que está penetrando el territorio. Muchos de nuestros enfoques se quedan desde las oficinas o se quedan en una entrevista simple. A veces ni siquiera es una responsabilidad de los periodistas mismos, los medios de comunicación también, en la definición de una agenda de la cosa pública, que es lo que interesa. Desnudando mentiras, documentando esas mentiras, que descubre los infundios que durante años hemos tenido y que escucha nuevas voces. Y alguien decía una vez, hablando sobre todo de las comunidades más pobres, decía que alguna gente en la prensa puede pensar, dice, porque se le ocurrió decir a un periodista en un taller, al pueblo hay que bajar, y dijo, al pueblo nunca se baja, al pueblo se sube, aunque a usted le parezca que habla mejor que la mayoría. Muchas gracias. Muchas gracias a Edith y disculpas por la situación con el video que ya está listo. Yo quiero aprovechar para agradecer la presencia de algunas personas que nos acompañan, Esteban Rosario, Mónica Peña de Telesistemas, reporteros y reporteras del Canal 29 que a pesar de la lluvia están aquí, y periodistas de La Vega, Edison Ubaldo y Eddie Santana, que hicieron ese trayecto para acompañarnos, a la colega Yamira Taveras del periódico Hoy, y agradecer a Grisbel Medina del Listín Diario por toda la ayuda que nos ha dado en el día de hoy. Y de la Pucamaima también agradecer la presencia de Daniel Suárez y Alejandro Esteban. Vamos a ver el video y de inmediato detrás está Riamni Méndez con el micrófono para tomar las preguntas. Vamos a tomar 3 preguntas, una tras otra, ellas las van a responder y hacemos una segunda ronda después. Bueno, yo creo que lo escuchamos. Tengo 20 años visitando la frontera. No hay un solo periodista que hable creol en la República Dominicana. No hay un solo periodista que hable creol. No hay un director de periódico y ejecutivo que haya pasado 10 horas en la frontera de la República Dominicana y Haití. 10 horas, ninguno.
y dan cátedra de periodismo de la capital en la frontera. Nunca han durado más de 5 horas. ¿Usted sabe qué pasa con la frontera? Que los periodistas que escribimos no conocemos lo más mínimo de la frontera. Que hay 2 fronteras, la norte y la sur, que son totalmente diferentes. ¿Y qué pasa? Superficialidad, falta de contexto, cliché y sobre todo la generalidad de una migración que es diferente hace 20 años atrás. Y entonces, ¿qué estamos escribiendo? Tonterías de una realidad que nosotros ni la conocemos ni por estudio ni por vivencia. Porque, por ejemplo, satanizamos a los haitianos. Pero como decía Edith, no buscamos en los medios donde vemos a alemanes que llegan a República Dominicana y van al vandalismo. Pero también vienen de otros países a cometer acciones delictivas y entonces solamente satanizamos a los haitianos. Nos ha tocado tratar con haitianos aquí en República Dominicana y vemos que son personas de trabajo, con seriedad también. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tienen los medios de comunicación? No sé si es que como somos un país que estamos, ya decimos que no hay frontera, porque estamos invadidos totalmente de haitianos, pero que no podemos ver el valor que aportan los haitianos a la República Dominicana, pero como dominicanos que nos vamos a otros países, queremos que nos traten bien, pero entonces el dominicano aquí no trata a los que llegan bien. Yo quiero aprovechar para hacer una pregunta, siempre tengo muchas preguntas, tal vez ambas puedan hacer una reflexión sobre cuáles son algunos de los aspectos, ángulos o temas que no estamos abordando en los medios de comunicación y que podrían ser noticia de cada día y un elemento de trabajo para quienes estamos aquí. Vamos a dejarlas contestar estas y luego hacemos otra ronda. Que trabajó mucho tiempo el tema de Haití y después ahora trabaja para el servicio diplomático. Y alguna vez el periódico El Nacional, que tuvo un periodista que falleció. Sí. Aunque yo debo decir que la barrera del idioma con el pueblo haitiano es… Nosotros, ahora que estamos viajando con mucha frecuencia, hay una ventaja y es que muchos haitianos hablan perfectamente el castellano, entonces no teníamos ni siquiera que buscar traductores especializados, gente en la calle y que te asistían, muchos haitianos hablando castellano. Por supuesto quisiera decir que cuando referí el tema de esa mirada a la realidad dominico-haitiana, no solo pensándolo en el territorio haitiano y en la parte fronteriza, sino en todo el país, porque ya hay una presencia de personas de ascendencia haitiana o de haitianos que están trabajando en diferentes puntos del país y que también requerirían nuestra mirada. Con respecto a la segunda pregunta que dice de… si, por ejemplo, en el tema de las mujeres, exponer tanto los feminicidios, siempre hay ese debate, aunque yo pienso que aquí hay muchos temas que son como colaterales, que no es exactamente el momento en que el hombre toma la decisión y mata a una mujer, sino que es ver a la mujer como sujeto de desarrollo y sujeto de derecho. Entonces hay una serie de trabajos que hay que hacer con esas cabezas masculinas que andan por ahí extraviados, donde las relaciones que se dan son relaciones enfermas, de que el hombre no cree que esa persona que tiene frente a él está en una posición de igualdad. Eso genera todo lo demás. O sea, no, aún igual usted no lo va a estar golpeando, usted no lo va a terminar matando. Entonces, esos son una serie increíble de temas que nos dan oportunidad y creo que esto hace enlace con lo que decía María Isabel cuando estaba preguntando qué temas nos faltan. Aquí, por ejemplo, hay un gran estudiantado haitiano, nos falta conocerlo, por poner un caso. Los estudiantes haitianos, que yo recuerdo que me conmovió mucho que un estudiante haitiano universitario se me acercó para ir y dar una entrevista. Y déjenme decirle, ese día todo el mundo que estaba en la televisión se quedó viendo el programa porque allá sí que están pendientes a ver cómo nos va con las entrevistas y ellos contaron su realidad. Yo sentí que faltaba tanto de nosotros por conocer, es conocer a los otros.
que es gente que trabaja con esfuerzo, que trabaja con ahínco, y es eso, que son valores fundamentales de personas que se levantan por la mañana y que levantan una familia y que forjan. Entonces, si nosotros, entre nosotros, vamos viendo que así, y ocurre con ellos, y ocurre, porque yo les digo, yo pienso que el sesgo de nuestra mirada no es solo respecto al tema haitiano, es a los pobres en su generalidad, a los más excluidos de una sociedad que da poco espacio a voces diferentes. Aquí, y un ejercicio, y finalmente con esto termino, pero aquí yo hice un ejercicio cuando estaba en el Caribe, pedí a OGM que me diera periódicos aleatorios de hace 20 años, para ver quiénes hablaban entonces, quería ver, y está hablando la misma gente todo el tiempo. Tenemos 20, 30 años con las mismas gentes. Si van a buscar un cura, aquí hay 1000 curas en el país, tienen 2 para entrevistar. Y los periodistas que salen que vienen de la universidad van a entrevistar a los mismos 2 curas que entrevisté yo hace 10 años. Entonces tenemos problemas para recuperar voces nuevas de nuestra sociedad, y eso toca a todos los sectores excluidos, pienso yo. Pienso que muchas de las preguntas se remiten un poquito a cómo cambiar la mirada, y en ese sentido, cómo podemos como apuntar más a una cohesión social, a una convivencia, cómo podemos salir de que siempre cuando se piensa en lo haitiano es como el maldito haitiano, ¿no? Y eso evidentemente, como son cuestiones no solamente que tienen que ver con cambios legislativos, de tener mejores leyes, que protegen a las personas, sino implica también un cambio cultural y bastante fuerte. Yo me acuerdo, yo estaba involucrado en un equipo de investigación con ONRP a comienzos, mediados de los años 90, cuando se hizo un estudio aquí en Santiago para ver las actitudes de los dominicanos de cara a los extranjeros, incluyendo los haitianos. Yo pienso que hay muchas cosas que se están haciendo hoy en día y que los medios pueden hacer aún más relieve de estas cosas. Por ejemplo, la exposición que hay aquí en ese edificio muestra las destrezas de artistas haitianos residentes aquí en el país. Hay que dar mucho más relieve a eso. El concierto que organizó ACNUR ya hace varias semanas, la exposición que han tenido de Voces de los Bateis, dando relieve a las cosas positivas culturales que nos aportan ya las personas inmigrantes. Y yo pienso que hay todo ya un camino que se puede caminar por ahí, que es muy importante, y para que realmente podemos conseguir un equilibrio en términos de los titulares, que no siempre son las cosas negativas que aparecen. Edith, tú que has estado más en contacto con nuestras autoridades, quienes nos guían en este momento, ¿tú crees que ellos tengan de verdad la intención y la realidad de enfrentar esto que estamos viviendo? Porque si la cabeza está mal, la raíz no puede estar mejor. Entonces, ¿tú crees que ellos puedan tener la intención de cambiar lo que quizás nosotros como medio de comunicación percibimos como parte de un pueblo que generalmente es lo que vemos como realidad entre dominicanos y haitianos? Buenas noches, soy Francisco Vallejo. Yo quería preguntarle a Edith, y discrepando con lo que dice la compañera, no creo que sea en la cabeza, sino en la raíz donde se debe cambiar. No sé si existe aquí un consenso o un estudio sobre derechos humanos, lo que tú decías sobre la identidad, reflejarse en el otro, la empatía, lo que pasa con los haitianos que están explotados aquí. Quizás sucede lo mismo con los dominicanos en Puerto Rico y los boricuas en Estados Unidos, viene siendo casi lo mismo. No sé si existe dentro del parámetro curricular de las universidades o quizás seminarios que capaciten a los periodistas en torno a estos derechos humanos y acciones de este tipo. Vamos a tomar la tercera de esta ronda. Muy buenas noches, mi nombre es Judith Peralta, soy comunicadora social, también encargada de comunicaciones del Dominico Americano. Y bueno,
yo quiero comenzar con una anécdota también, igual que usted. Sucede que mi generación de los 80, ¿verdad? Cuando yo estaba en el colegio, había un joven que tenía mala conducta. Y esa persona siempre como que todo le caía a él. Me recuerdo de él, se llamaba Emilio. Y él siempre decía, no, porque yo soy el haitiano del curso. Él decía así. Cuando llego a la universidad, que nuevas amistades también muy relacionadas, en la Pucamaima nos encontramos con la misma persona que nos relacionamos en el diario vivir. Y decía alguien, no, porque yo soy el haitiano. Y yo lo miraba y le decía con los ojos, mira a tu derecha que hay un haitiano. Eso pasaba. Cuando íbamos pasando los semestres en la universidad, ese comentario bajaba. Porque la comunidad de nosotros era con haitianos. Teníamos hasta una compañera, una que todavía mantengo comunicación, que vive en Haití. Le tenemos muchísimo cariño, mi grupo. Y uno como que cambió. También la vida, por ejemplo, quiero empezar con la frase de que dicen que el cambio, antes de pensar que cambie el periodismo con esa mirada, tenemos que cambiar nosotros, ¿verdad? Entonces a mí la vida me ha tocado diferente. Mi suegra es haitiana. Y también, por ejemplo, hay que decir el hecho de como que nosotros vemos los haitianos paupérrimamente, lo vemos así. Pero hay que cambiar ese punto de vista también porque, por ejemplo, la gastronomía haitiana es fantástica. Yo soy adicta al picante ahora, me encanta. Y, por ejemplo, el arte haitiana es esplendorosa. ¿Cuántas historias no hay? ¿Cuántas miradas los niños? He podido convivir con todo eso. El ron haitiano, muy bueno, de verdad que sí, también, a mí me encanta. Y, por ejemplo, eso no hemos vivido eso. ¿Por qué no hacemos un reportaje de la gastronomía haitiana? No vivimos esa parte más alegre, más el mismo folclore que ellos tienen. Y por ejemplo, lamentablemente mi pareja no ha podido ir a Haití por la situación social que lo ha llevado, que su madre no quiere que él vaya ahora, ¿verdad? Pero el nacionalismo que tiene es envidiable, sabe francés también. Eso es fantástico, como la madre haitiana le enseña ese patriotismo haitiano. Es extraordinario, que hasta envidia me da ese nacionalismo, que quisiera que mi país lo viviera también. Hay tres preguntas, la de las autoridades que me hacía Yomaira, las autoridades dominicanas, ¿cómo la veo? La verdad es que es una pena que Félix Bautista se tomara la principalía en este tiempo. Sí, porque el día que hicieron la rueda de prensa para anunciar que había unos planes desestabilizadores para Haití, ¿recuerdan? Que era para tapar lo otro. Ese día en la mañana estuvimos entrevistando por largo rato al embajador Rubén Sillier. Y Rubén Sillier venía con unas carpetas de proyectos comunes, de reuniones que se están haciendo en este momento, de acuerdos que realmente se han firmado. O sea, yo creo que quizás como nunca antes, y usted que ha estudiado, hay tantas posibilidades de que la comisión bilateral funcione. Pero no es por amor esto tampoco, no es por una mirada de evangélica que nosotros queremos aportar, no. Es porque Haití también es negocio. República Dominicana, su estabilidad económica en este momento, me decía el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, decía, si no fuera por el comercio que tenemos en este momento en Haití, estaríamos en otra situación, en otra textura. Estamos hablando de un país que en el año 2007 era el cuarto receptor de productos dominicanos y en este momento es el segundo receptor de productos dominicanos. La cantidad de materiales de empresas dominicanas que están participando, que esa es otra mirada que nosotros no vemos. Quizás para los dominicanos sería bueno ver cómo trabajan los dominicanos en Haití. Yo, por ejemplo, una de las cosas que decía, wow, cuánta estrechez para nosotros es cuando yo fui a Haití, me encontré con las dominicanas y dominicanos que viven en Haití, que me los encontré sentados en el patio de la embajada dominicana, que lo habían perdido todo. Esa gente, esos dominicanos, esas dominicanas tenían sus casas, tienen sus negocios y viven allá. Así que quizás si nosotros conocemos un poco más, perdemos esos temores y esos miedos. Ellos fueron más atrevidos que nosotros.
La otra cosa que decía sobre estudio de derechos humanos en el país, usted se lo voy a delegar a ustedes para la formación en ese sentido. Y tu ejemplo magnífico. Nosotros un día entrevistamos a Edwin Parizón en la Z, un día de eso de que invita gente a cocinar, y no sabíamos qué artistas estaban pegados en Haití. O no lo sabemos ahora. Nosotros sabemos que artistas están pegados en cualquier lugar de América Latina, no sabemos lo que se está escuchando en Haití. Entonces no conocemos su música, no sabemos. Incluso yo ahora un poco así mirando por todo este lío que tenemos, real, todos los días entro a la prensa haitiana y bueno, y hago el cambio de traducción, y estoy leyendo artículos haitianos escritos por haitianos que todos los días tienen en portada algún tema de República Dominicana. Siento que hay más presencia de temas dominicanos en Haití que de Haití en República Dominicana, y mucho más análisis de carácter también histórico. Para completar un poquito en cuanto a la inquietud, capacitación en derechos humanos para periodistas, me parece que eso es una inquietud muy válida, ¿no? Que es importante que haya esa mirada desde los derechos de las personas migrantes, igual que estamos interesados en los derechos de los emigrantes dominicanos. Y me parece que a través del proyecto, ese proyecto en que, bueno, las compañías están inmersas, ya hay muchas posibilidades para que eso sea una realidad. Y no solamente me parece capacitación en derechos humanos, sino todas las posibilidades de intercambios entre periodistas por los dos lados de la isla para que puedan ir ya conociendo más las diferentes realidades. Entonces, definitivamente es algo que se debe de explorar más, y se debe de hacer cosas muy positivas en ese sentido. Queremos agradecer nuevamente su presencia y les invitamos a poner en práctica las sugerencias de nuestras expositoras. Cambiemos la mirada, hagamos un ejercicio de observar con nuevos ojos cada día la realidad que nos rodea, y como dice el periodista Esteban Rosario, vamos a la fuente, conozcámosla, hagamos periodismo de verdad. Las preguntas que quedaron les invito a hacerlas acompañadas de un brindis, y que luego de que terminen pues se unan a la celebración del concierto de música de palo y rock and roll que hay allá abajo con los grupos Con Quemao y José Duluc y los Guerreros del Fuego. Buenas noches. Bueno, muy bien, yo pienso que... Por ejemplo, el arte haitiana es esplendorosa. ¿Cuántas historias no hay? ¿Cuántas miradas los niños? He podido convivir con todo eso. El ron haitiano, muy bueno, de verdad que sí, también. A mí me encanta. Y, por ejemplo, no hemos vivido eso. ¿Por qué no hacemos un reportaje de la gastronomía haitiana? No vivimos esa parte más alegre, más el mismo folclore que ellos tienen. Y por ejemplo, lamentablemente, mi pareja no ha podido ir a Haití por la situación social que lo ha llevado, que su madre no quiere que él vaya ahora, ¿verdad? Pero el nacionalismo que tiene es envidiable, sabe francés también. Eso es fantástico, como la madre haitiana le enseña ese patriotismo haitiano. Es extraordinario, que hasta envidia me da ese nacionalismo, que quisiera que mi país lo viviera también. Hay tres preguntas, la de las autoridades que me hacía Yomaira, las autoridades dominicanas, como la veo. La verdad es que es una pena que Félix Bautista se tomara la principalía en este tiempo. Sí, porque el día que hicieron la rueda de prensa para anunciar que había unos planes desestabilizadores para Haití, ¿recuerdan? Que era para tapar lo otro. Ese día en la mañana estuvimos entrevistando por largo rato al embajador Rubén Sillier. Y Rubén Sillier venía con unas carpetas de proyectos comunes, de reuniones que se están haciendo en este momento, de acuerdos que realmente se han firmado. O sea, yo creo que quizás como nunca antes, y usted que ha estudiado, hay tantas posibilidades de que la comisión bilateral funcione, pero no es por amor esto tampoco, no es por una mirada de evangélica que nosotros queremos aportar, no, es porque Haití también es negocio.
República Dominicana, su estabilidad económica en este momento, me decía el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, decía, si no fuera por el comercio que tenemos en este momento en Haití, estaríamos en otra situación, en otra textura. Estamos hablando de un país que en el año 2007 era el cuarto receptor de productos dominicanos y en este momento es el segundo receptor de productos dominicanos. La cantidad de materiales de empresas dominicanas que están participando, que esa es otra mirada que nosotros no vemos. Quizás para los dominicanos sería bueno ver cómo trabajan los dominicanos en Haití. Yo, por ejemplo, una de las cosas que decía, wow, cuánta estrechez para nosotros, es cuando yo fui a Haití, me encontré con las dominicanas y dominicanos que viven en Haití, que me los encontré sentados en el patio de la Embajada Dominicana, que lo habían perdido todo. Esa gente, esos dominicanos, esas dominicanas tenían sus casas, tienen sus negocios y viven allá. Así que quizás si nosotros conocemos un poco más, perdemos esos temores y esos miedos. Ellos fueron más atrevidos que nosotros. La otra cosa que decía sobre estudio de derechos humanos en el país, se lo voy a delegar a ustedes para la formación en ese sentido. Y tu ejemplo magnífico. Nosotros un día entrevistamos a Edwin Parizón en la Z, un día de eso de que invita gente a cocinar, y no sabíamos qué artistas estaban pegados en Haití. O no lo sabemos ahora. Nosotros sabemos que artistas están pegados en cualquier lugar de América Latina, no sabemos lo que se está escuchando en Haití. Entonces no conocemos su música, no sabemos. Incluso yo ahora un poco así mirando por todo este lío que tenemos, real, todos los días entro a la prensa haitiana y hago el cambio de traducción y estoy leyendo artículos haitianos escritos por haitianos que todos los días tienen en portada algún tema de República Dominicana. Siento que hay más presencia de temas dominicanos en Haití que de Haití en República Dominicana y mucho más análisis de carácter también histórico. Para completar un poquito en cuanto a la inquietud, capacitación en derechos humanos para periodistas, me parece que eso es una inquietud muy válida, ¿no? Que es importante que haya esa mirada desde los derechos de las personas migrantes, igual que estamos interesados en los derechos de los emigrantes dominicanos. Y me parece que a través del proyecto, ese proyecto en que, las compañías están inmersas, ya hay muchas posibilidades para que eso sea una realidad. Y no solamente me parece capacitación en derechos humanos, sino todas las posibilidades de intercambios entre periodistas por los dos lados de la isla para que puedan ir ya conociendo más las diferentes realidades. Entonces, definitivamente es algo que se debe de explorar más y se debe de hacer cosas muy positivas en ese sentido. Queremos agradecer nuevamente su presencia y les invitamos a poner en práctica las sugerencias de nuestras expositoras. Cambiemos la mirada, hagamos un ejercicio de observar con nuevos ojos cada día la realidad que nos rodea y, como dice el periodista Esteban Rosario, vamos a la fuente, conozcámosla, hagamos periodismo de verdad. Las preguntas que quedaron les invito a hacerlas acompañadas de un brindis y que luego de que terminen pues se unan a la celebración del concierto de música de palo y rock and roll que hay allá abajo con los grupos Concon Quemao y José Duluc y los Guerreros del Fuego. Buenas noches. Bueno, muy bien, yo pienso que...